Mi esposa me robó todo. Pero lo que descubrí después fue peor. Pensé que era una víctima hasta que descubrí la verdad. Mi esposa vació nuestra cuenta bancaria, y lo descubrí cuando intenté pagar un café. Nunca pensé que mi vida se iba a derrumbar por algo tan simple. Un café. Era un martes cualquiera. De esos días normales, aburridos incluso. Había salido temprano del trabajo, cansado, con la cabeza llena de números y pendientes. Solo quería sentarme un rato, despejarme, sentir que el día no había sido una completa pérdida. Entré a una cafetería cerca de la oficina. Pedí lo de siempre. Un americano, por favor. La chica me sonrió, como siempre. Todo normal. Todo tranquilo. Hasta que pasé mi tarjeta. Error. Fruncí el ceño. Debe ser un problema del sistema, dije, intentando sonar relajado. Volví a intentar. Error. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Tienes otra tarjeta?, preguntó ella, un poco incómoda. Saqué mi otra cuenta. La secundaria. La de emergencias. La pasé. Error. Ahí, algo no estaba bien. Disculpa, voy a revisar algo rápido. Salí del local con el corazón acelerándose poco a poco. Saqué el celular. Abrí la app del banco. Y lo vi. Saldo disponible, 0.0. Me quedé congelado. Pensé que era un error. Un bug. Algo temporal. Actualicé la app. Una vez. 2 veces. 3. Nada. 0. No solo eso. Había movimientos. Muchos. Transferencias. Retiros. Pagos. Todo en menos de una semana. Sentí como el aire me faltaba. No. Empecé a revisar desesperadamente. Cada movimiento. Cada transacción. Hasta que encontré algo que me heló la sangre. El nombre del destinatario. Repetido varias veces. De Salazar no conocía a nadie con ese nombre. O al menos, eso creía. Porque en ese momento, recordé algo que mi esposa me había dicho semanas atrás. Voy a ayudar a un amigo, está pasando por un momento difícil. No le di importancia. Porque confiaba en ella. Completamente. O eso pensaba. Sentí una mezcla de rabia y confusión que no podía controlar. Le escribí. ¿Qué pasó con el dinero? Visto. Pero no respondió. Pasaron minutos. Luego 1 hora. Nada. La llamé. Apagado. Ahí fue cuando empecé a entender que esto no era un error. Esto era intencional. Salí corriendo hacia casa. Durante todo el camino, mi mente no dejaba de repetir lo mismo, no puede ser, ella no haría esto. Pero en el fondo, algo ya sabía la verdad. Llegué. Abrí la puerta. Silencio. Demasiado silencio. Amor. Nada. Caminé hacia la habitación. Y ahí, todo terminó de romperse. El closet estaba vacío. Su lado, completamente vacío. Sus cosas. Su ropa. Sus maletas. Todo había desaparecido. Como si nunca hubiera vivido ahí. Sentí un vacío en el pecho que no puedo explicar. Pero lo peor, no fue eso. Fue lo que encontré sobre la cama. Una nota. Temblando, la tomé. Y leí. Lo siento, pero ya no podía seguir viviendo esta mentira. Mi mente se quedó en blanco. ¿Mentira? ¿Qué mentira? Y entonces, lo entendí. Pensé que mi esposa me había traicionado. Pero lo que no sabía es que esto apenas era el inicio. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Mi esposa había desaparecido. Mi cuenta estaba en 0. Y había una nota que no tenía sentido. Esta mentira. Esa frase no salía de mi cabeza. ¿Qué mentira? Me senté en la cama, mirando el espacio vacío donde antes estaban sus cosas. Intentando reconstruir todo. Los últimos meses. Las conversaciones. Los detalles. Y poco a poco, empecé a notar cosas que antes ignoré. Cambios pequeños. Pero constantes. Salía más seguido. Decía que eran reuniones. Se llevaba el celular a todas partes. Incluso al baño. Y había algo más. Su actitud. Más distante. Más fría. Pero nunca pensé que sería algo así. Agarré el celular otra vez. Volví a revisar los movimientos. De Salazar ese nombre estaba en todas partes. Transferencias grandes.
Pagos repetidos. No era algo ocasional. Era constante. Como si estuviera manteniendo a alguien. Sentí un golpe en el estómago. Me estaba engañando. Era la explicación más lógica. Pero algo no encajaba. ¿Por qué si fuera solo una infidelidad, por qué vaciar toda la cuenta? Eso no era una aventura. Eso era otra cosa. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Revisar su laptop. Siempre respeté su privacidad. Siempre. Pero en ese momento, eso ya no importaba. Encendí el equipo. Sin contraseña. Eso fue raro. Ella siempre usaba contraseña. Demasiado raro. Abrí su correo. Nada. Vacío. Borrado. Historial del navegador. Borrado también. Sentí un escalofrío. Esto no había sido impulsivo. Había planeado todo. Con calma. Con detalle. Pero entonces, encontré algo. Una carpeta. Oculta. No tenía nombre. Solo un símbolo. La abrí. Y lo que vi, me dejó completamente paralizado. Fotos. Pero no eran normales. Eran capturas. Documentos. Archivos escaneados. Y en todos, había algo en común. Mi nombre. Mi información. Mi vida. Sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿Qué es esto? Había copias de mi documento de identidad. Registros bancarios. Contratos. Incluso, movimientos antiguos que yo ni recordaba. Como si alguien hubiera estado investigándome. Durante años. Mis manos empezaron a temblar. Porque en ese momento, una idea horrible empezó a formarse en mi cabeza. ¿Y si yo no era la víctima? ¿Y si todo este tiempo ella estaba conmigo por otra razón? Tragué saliva. Seguí revisando. Hasta que encontré un archivo. Un video. Con fecha de hace 3 días. Lo abrí. Y ahí estaba ella. Mi esposa. Mirando directamente a la cámara. Seria. Tensa. Como si supiera que yo iba a ver eso. Si estás viendo esto. Mi corazón se detuvo. Significa que ya descubriste el dinero. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Lo siento, pero no tuve otra opción. ¿Otra opción? Hay cosas que no sabes de ti. Silencio. Y gente que está más cerca de lo que crees. El video se corta. Me quedé inmóvil. Sin entender nada. Pero con una sensación clara. Esto no era una simple traición. Era algo mucho más grande. Y por primera vez en mi vida, empecé a tener miedo de verdad. No podía quedarme quieto. Ese video, esas palabras. Hay cosas que no sabes de ti. No tenían sentido. O tal vez, tenían demasiado sentido. Volví a mirar el nombre de Salazar, ese era el único hilo que tenía. Y en ese momento, era suficiente. Busqué en Internet. Redes sociales. LinkedIn. Facebook. Nada claro. Había varios Salazar. Pero ninguno con la inicial de que encajara. Hasta que decidí hacer algo más directo. Revisé las transferencias. Había un número de cuenta. Y un banco. Fui personalmente. No me importaba si era ilegal, incómodo o estúpido. Necesitaba respuestas. Después de insistir mucho, logré que un empleado me dijera algo. No el nombre completo. Pero sí un dato clave. El titular es Diego Salazar. Diego. Ese nombre me sonó. No de inmediato. Pero algo dentro de mí lo reconocía. Como un eco lejano. ¿Lo conoce? Preguntó el empleado. Negué. Pero en realidad no estaba seguro. Salí del banco con la cabeza dando vueltas. Diego Salazar. Repetía ese nombre una y otra vez. Hasta que de pronto. Lo recordé. Y el mundo se me vino abajo. Ese nombre no era de un extraño. Era de alguien que había escuchado antes. Hace años. Muchos años. En una conversación que creí sin importancia. Mi esposa había mencionado a alguien con ese apellido. Una vez. En una discusión. Hay cosas de tu pasado que ni tú recuerdas. En ese momento pensé que era una frase al aire. Ahora, ya no. Sentí un escalofrío. Corrí de vuelta a casa. Busqué en la laptop otra vez. Revisé cada archivo. Cada carpeta. Hasta que encontré algo que había pasado por alto. Un documento.
Con un título simple, contrato, lo abrí. Y lo que vi me dejó sin aire. Era un acuerdo entre mi esposa y alguien más. Diego Salazar. Mis manos empezaron a temblar. Leí cada palabra, cada línea, y entendí algo que nunca imaginé. Mi matrimonio no fue amor. Fue un acuerdo. Un contrato. Sentí náuseas. No, esto no puede ser real. Pero lo era. El documento hablaba de acceso, información y algo que me heló completamente: seguimiento del sujeto. El sujeto era yo. Mi esposa me estaba investigando. Durante años. Cada movimiento. Cada decisión. Todo. Y yo no me di cuenta. Sentí una mezcla de rabia, humillación y miedo que no puedo describir. Pero lo peor, aún no lo había leído. Porque al final del documento había una cláusula. Una sola línea que cambió todo. En caso de que el sujeto recupere memoria, el contrato se considerará finalizado. El silencio en la habitación fue absoluto. Mi respiración se detuvo. Recupere memoria. ¿Memoria de qué? Porque en ese momento entendí algo que me hizo cuestionar toda mi vida. Yo no recuerdo nada antes de mis 18 años. Nada claro. Nada completo. Solo fragmentos. Y nunca me había parecido extraño. Hasta ahora. Porque tal vez eso no fue un accidente. Y tal vez yo no soy quien creo ser. No podía ignorarlo más. Un contrato. Un nombre. Y una frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza: si el sujeto recupera la memoria. Ese sujeto era yo. Y si eso era cierto, entonces toda mi vida podría ser una mentira. No dormí. No comí. No pensé con claridad. Solo hice una cosa: buscar a Diego Salazar. No sabía por dónde empezar. Pero tenía algo. El banco. Volví. Pregunté. Insistí. Hasta que alguien, harto de mí, soltó una pista sin querer: lo hemos visto, viene a veces. Trabaja cerca. Eso fue suficiente. Pasé horas por la zona. Observando. Esperando. Sintiéndome ridículo, hasta que lo vi. Un hombre de unos 40 y tantos. Serio. Tranquilo. Pero había algo en su mirada. Como si estuviera siempre alerta. Como si ya supiera que alguien lo estaba observando. Y en ese momento, me vio. Directamente. Sentí un golpe en el pecho. Porque su expresión no fue de sorpresa. Fue de reconocimiento. Como si me hubiera estado esperando. Se acercó. Sin prisa. Sabía que vendrías. Esa frase me congeló. ¿Eres Diego Salazar? Pregunté, aunque ya lo sabía. Asintió. ¿Y tú? Tardaste más de lo que pensé. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi esposa te transfería dinero? ¿Qué es ese contrato? Las preguntas salían sin control. Pero él seguía tranquilo. Demasiado tranquilo. Esto no es un lugar para hablar. Se dio la vuelta. Ven. No debería haberlo seguido. Pero lo hice. Caminamos en silencio. Hasta un café pequeño. Vacío. Nos sentamos. Y ahí, todo cambió. Porque lo que dijo después rompió todo lo que creía saber. Tu esposa no te traicionó. Sentí rabia inmediata. ¿Me estás tomando el pelo? Se llevó todo mi dinero. Él negó lentamente. ¿Te protegió? Silencio. Mi mente no procesaba eso. ¿Protegerme de qué? Diego me miró fijamente. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. De ti mismo. Me levanté de golpe. ¿Qué estás diciendo? Pero él no se alteró. Siéntate. No lo hice. Explícate. Suspiró. Como alguien que está cansado de repetir lo mismo. Hace años, tú no eras la persona que eres ahora. Sentí un vacío en el estómago. No tenías una vida normal. No tenías una familia. No tenías un trabajo. Cada palabra era como un golpe. Tenías acceso a cosas, información, que nunca debiste tener. Negué. Eso no tiene sentido. Claro que no, respondió. Porque no lo recuerdas. Silencio. Pesado. Denso. Tu esposa fue asignada para vigilarte. Mi mundo se detuvo. No, eso es imposible. Se suponía que te mantuviera estable. Que evitara que recordaras. Mi respiración se volvió irregular.
¿Recordar qué? Diego dudó. Por primera vez, parecía incómodo. Y eso me dio más miedo que todo lo anterior. Cosas que podrían destruir más que tu vida. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque en ese momento, ya no quería saber. Pero ya era tarde. Porque lo que estaba a punto de descubrir, no solo explicaba por qué mi esposa se fue, sino también, por qué ahora, alguien más me estaba buscando. Salí de ese café sin despedirme. No podía quedarme un segundo más. Te protegió. De ti mismo. ¿No recuerdas? Las palabras de Diego se repetían en mi cabeza como un eco imposible de apagar. Caminé sin rumbo. Sentía que el mundo alrededor seguía normal, pero yo ya no pertenecía a él. Todo se sentía falso. Mi vida. Mi matrimonio. Mis recuerdos. Especialmente, mis recuerdos. Porque mientras caminaba, empezaron a aparecer. Al principio, fueron cosas pequeñas. Fragmentos. Un pasillo blanco. Luces frías. Voces. Está despertando. Sube la dosis. Me detuve en seco. ¿Qué fue eso? Llevé las manos a la cabeza. El dolor llegó de golpe. Como si alguien estuviera forzando algo dentro de mí. Imágenes. Rápidas. Violentas. Desordenadas. Personas con trajes formales. Pantallas. Códigos. Y yo, en medio de todo. No como espectador. Como alguien importante. No. Me apoyé contra una pared. Respirando agitado. Eso no era un recuerdo normal. Era demasiado claro. Demasiado real. Y entonces, vino otro. Uno peor. Un hombre frente a mí. Asustado. Por favor, no lo hagas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Y luego, silencio. Oscuridad. Retrocedí. No, eso no soy yo. Pero en el fondo, sabía algo. Eso no era imaginación. Era memoria. Y estaba volviendo. Saqué el celular con manos temblorosas. Le escribí a Diego. ¿Qué me hicieron? La respuesta llegó rápido. Intentaron borrarte. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Intentaron. Porque no funcionó del todo. Leí ese mensaje una y otra vez. No funcionó. Entonces, yo no era una persona normal. Nunca lo fui. Y lo peor, es que alguien lo sabía. Porque en ese momento, recibí una llamada. Número desconocido. No quería contestar. Pero algo dentro de mí, me obligó. Hola. Silencio. Y luego, una voz. Fría. Controlada. Ya empezó, ¿verdad? Sentí que el corazón se me detenía. ¿Quién es? Pequeña pausa. Sabíamos que no duraría. Mi respiración se aceleró. ¿De qué hablas? Y entonces dijo algo que me dejó completamente paralizado. Recuperaste demasiado, demasiado rápido. Me quedé sin palabras. Escúchame bien, continuó. Si empiezas a recordar todo. Silencio. No solo tú estás en peligro. Tragué saliva. ¿Quién eres? Pero ya sabía que no me iba a responder. Y tenía razón. Porque lo último que dijo fue peor. Tu esposa hizo lo correcto al irse. Clic. La llamada terminó. Me quedé inmóvil. Temblando. Porque en ese momento, entendí algo que me dejó sin aire. Ella no huyó de mí. Huyó por mí. Pero ya era tarde. Porque algo dentro de mi cabeza ya había empezado a despertar. Y lo que estaba volviendo no era alguien que yo pudiera controlar. No volví a casa esa noche. No podía. Porque ya no sentía que ese lugar me perteneciera. Nada me pertenecía. Ni mi pasado. Ni mi identidad. Ni siquiera mi propia mente. Caminé durante horas. Hasta que terminé en un lugar vacío. Un parque. Oscuro. Me senté en una banca. Intentando respirar. Intentando pensar. Pero no podía. Porque los recuerdos no paraban. Ya no eran fragmentos. Eran escenas completas. Y cada una era peor que la anterior. Pantallas. Muchísimas pantallas. Datos. Información. Personas entrando y saliendo de una sala. Y yo, sentado. En el centro. Dando órdenes. Ese objetivo ya no sirve. Elimina el acceso. No puede quedar rastro.
Abrí los ojos de golpe. No. Eso no podía ser real. Pero lo era. Porque podía sentirlo. Esa seguridad. Ese control. Esa frialdad. No era alguien confundido. Era alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y entonces, recordé mi nombre. No el que uso ahora. Otro. Uno que no había escuchado en años, pero que salió de mi boca sin pensar. Adrián. Me quedé en silencio. Ese nombre me pertenecía. Pero no como creía. Era otra versión de mí. Una que había sido borrada. O al menos, eso intentaron. Saqué el celular. Le escribí a Diego. ¿Quién era yo? Tardó en responder. Más de lo normal. Y eso me asustó más que todo lo demás. Finalmente, llegó el mensaje. Alguien que nunca debió existir. Sentí un vacío en el pecho. Necesito saber. Pasaron segundos. Luego escribió, trabajabas con información clasificada. No oficial. No legal. Mi respiración se volvió pesada. Tenías acceso a identidades, cuentas, sistemas, todo. Imágenes volvieron. Yo manipulando datos. Borrando registros. Creando vidas falsas. Eras el mejor. Esa frase me dio más miedo que orgullo. Pero cruzaste una línea. Silencio. ¿Qué hice? Pregunté. Y su respuesta me rompió completamente. Intentaste desaparecerte a ti mismo. Me quedé congelado. ¿Qué? Borraste tu identidad. Tu pasado. Todo. Mi cabeza empezó a girar. No tiene sentido. Lo tiene, respondió. Porque descubriste algo que no debías. El aire se volvió pesado. ¿Qué cosa? No respondió de inmediato. Y ese silencio lo dijo todo. Finalmente, escribió, algo tan grande que preferiste dejar de existir. Sentí que el mundo se rompía otra vez. Porque en ese momento, entendí algo aterrador. Yo mismo, decidí desaparecer. Yo mismo, me borré. Y mi esposa. No era una traidora. Era parte de un plan. Un plan para mantenerme. Olvidando. Pero algo falló. Y ahora, todo estaba regresando. Y lo peor. Es que si yo lo descubrí una vez. Significa que lo que encontré. Sigue ahí. Esperando. Y tal vez. Alguien más. Ya sabe que estoy empezando a recordar. Hay cosas que el cerebro intenta protegerte de recordar. No por debilidad. Sino por supervivencia. Esa noche, entendí por qué. Porque los recuerdos dejaron de ser fragmentos. Y se convirtieron en verdad. Una verdad completa. Brutal. Imposible de ignorar. Estaba en ese mismo lugar otra vez. La sala. Las pantallas. Los datos. Pero esta vez, no era un observador. Era yo. Sentado frente a todo. Controlando todo. Y entonces lo vi. Un archivo. Diferente. Protegido. No tenía nombre. Solo un código. Lo abrí. Y en ese momento, todo cambió. Porque no era información común. No eran cuentas. No eran identidades. Eran personas. Miles. Listadas. Clasificadas. Marcadas. Con estados. Activo, vigilado, descartado. Sentí un escalofrío. Eso no era un sistema cualquiera. Era algo más grande. Mucho más grande. Y entonces entendí. No estaba manipulando datos. Estaba manipulando vidas. Decidiendo quién existía y quién no. Esto está mal, me escuché decir. Pero nadie respondió. Porque estaba solo. Solo frente a algo que no debía existir. Pero lo peor, no fue eso. Fue lo que encontré después. Un archivo dentro de ese sistema. Con mi nombre. Mi nombre real. No el que uso ahora. El otro. El que había olvidado. Adrián Salazar. Sentí que el aire desaparecía. Salazar. Diego Salazar. Todo encajó. No era coincidencia. Era conexión. Abrí el archivo. Y lo que vi. Me destruyó. Estado, eliminación programada. Mi corazón se detuvo. Yo, estaba marcado para desaparecer. Por el mismo sistema que yo ayudé a crear. Esto no puede ser. Pero lo era. Porque había una nota. Una sola línea. Escrita por mí. Si estás leyendo esto, significa que fallé.
Sentí un nudo en la garganta. Ellos ya saben demasiado. Las manos me temblaban. Y tú también lo sabrás. Silencio. Por eso decidí borrarme. Cerré los ojos. Porque en ese momento ya no había dudas. Yo no fui víctima. Yo fui parte de algo oscuro. Algo que destruía vidas. Algo que ahora me quería borrar a mí. Y entonces entendí todo. Mi esposa no me robó. Se llevó el dinero para desaparecer. Para alejarse de mí. Antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que yo volviera a ser quien realmente era. Pero había un problema. Uno enorme. Porque si yo recordaba esto, significaba que también recordaría algo más. Algo que ni siquiera yo había querido enfrentar. Y lo peor es que en ese momento ya podía sentirlo. Volviendo. Esa parte de mí. Que no tenía miedo. Que no dudaba. Que no sentía culpa. Y que estaba listo. Para terminar lo que empezó. Hay un momento en la vida en el que ya no puedes seguir huyendo. Ni de otros, ni de ti mismo. Esa noche yo llegué a ese punto. Estaba sentado en ese mismo parque. Oscuro. Vacío. Pero esta vez no estaba confundido. Lo recordaba todo. ¿Quién fui? ¿Qué hice? ¿Qué creé? Y lo peor, ¿a quién destruí? Ese sistema no era solo información. Era control. Era poder. Era decidir quién existía y quién desaparecía sin dejar rastro. Y yo fui uno de los que manejaba eso. Uno de los mejores. Uno de los más fríos. Cerré los ojos. Y por primera vez sentí vergüenza. No por lo que me hicieron, sino por lo que yo hice. Saqué el celular. Había un número guardado. Sin nombre. Pero ahora sabía exactamente quién era. Lo marqué. Contestaron al segundo. Sabíamos que recordarías. La misma voz. Fría. Controlada. No quiero volver. Silencio. Luego una pequeña risa. Eso no depende de ti. Apreté el celular con fuerza. Sí depende. Respiré hondo. Sé cómo funciona el sistema. Pausa. Sé dónde está. El silencio cambió. Ahora, estaban escuchando. De verdad. Y sé cómo destruirlo. Eso, sí los afectó. Porque por primera vez, no respondieron de inmediato. Si haces eso, dijo finalmente la voz, no solo caeremos nosotros. Lo sabía. Claro que lo sabía. Ese sistema estaba conectado a todo. Gobiernos. Empresas. Personas con poder. Destruirlo era desatar caos. Pero dejarlo existir era peor. Entonces que caiga todo. Silencio. Estás tomando una decisión muy peligrosa. Sonreí. Por primera vez, sin miedo. Ya tomé una peor antes. Colgué. Me levanté. Y caminé. Con un propósito claro. Porque esta vez, no estaba huyendo. Estaba eligiendo. Llegué al lugar. Abandonado por fuera. Pero sabía lo que había dentro. Siempre lo supe. Entré. Pasillos oscuros. Luces intermitentes. Como en mis recuerdos. Como en mi pasado. Pero esta vez, no era el mismo. Llegué a la sala. Las pantallas seguían ahí. Encendidas. Esperando. Como si nunca me hubiera ido. Me acerqué. El sistema me reconoció. Acceso concedido. Claro que sí. Después de todo, yo lo construí. Respiré hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía las consecuencias. Sabía que no había vuelta atrás. Pero también sabía algo más. No iba a volver a ser ese hombre. Nunca más. Empecé. Código. Comandos. Accesos. Todo volvía a mí con una facilidad aterradora. Como si nunca se hubiera ido. Como si esa parte de mí solo hubiera estado dormida. Alarmas. Voces. Pasos corriendo en los pasillos. Pero ya era tarde. Muy tarde. Detente. Una voz detrás de mí. Diego. No me giré. No puedo. ¿Sabes lo que pasará? Asentí. Sí. Silencio. Entonces hazlo bien. Eso me sorprendió. Pero no respondí. Solo seguí. Último comando. Confirmación. Pantalla en rojo. ¿Desea eliminar todo el sistema? Miré el reflejo en la pantalla.
No era el mismo hombre. Ya no. Sonreí levemente. Y presioné. Enter. Las luces parpadearon. Las pantallas comenzaron a apagarse. Una por una. Como si ese mundo estuviera muriendo. Como si mi pasado finalmente desapareciera. Caos afuera. Pero paz, por primera vez, dentro de mí. No sé qué pasó después. No sé quién cayó. No sé qué consecuencias hubo. Y honestamente, ya no me importa. Porque por primera vez en mi vida, yo decidí quién quería ser. Y esta vez, no fue alguien que destruye vidas. Fue alguien que lo detuvo. Si te gustó la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video.